Cordial saludo. En este video vamos a revisar cómo se analiza el diseño factorial 2x2 en el programa JASS. Vamos a revisar el siguiente caso. Situación. Se desea analizar el efecto del tipo de estímulo visual, auditivo y del sexo mujer-varón sobre la memoria a corto plazo en un grupo de estudiantes universitarios. Empecemos con la formulación del problema. ¿Qué efecto tiene el tipo de estímulo visual, auditivo y el sexo mujer-varón sobre la memoria a corto plazo en un grupo de estudiantes universitarios? Se nombra la variable independiente 1, que sería el tipo de estímulo con sus condiciones experimentales. Se nombra la variable independiente 2, que es el sexo, mujer-varón, y la variable dependiente, que sería la memoria a corto plazo. En este caso tenemos dos variables independientes, cada una con dos condiciones. Por eso se llama 2x2. La sistematización del problema o su pregunta serían así. ¿Qué efecto tiene el tipo de estímulo visual auditivo sobre la memoria a corto plazo en un grupo de estudiantes universitarios? ¿Qué efecto tiene el sexo mujer-varón sobre la memoria a corto plazo en un grupo de estudiantes universitarios? ¿Existe interacción entre el tipo de estímulo visual auditivo y el sexo mujer-varón sobre la memoria a corto plazo en un grupo de estudiantes universitarios? Hacemos una pregunta para el efecto de A, hacemos una subpregunta para el efecto de B y una subpregunta para el efecto de la interacción, que es, digamos, la cualidad de este diseño factorial 2x2. La hipótesis alterna dice: si existe efecto del tipo de estímulo visual auditivo y del sexo mujer-varón sobre la memoria a corto plazo en un grupo de estudiantes universitarios, entonces se esperan diferencias significativas entre los grupos experimentales. La hipótesis nula sería: no existe efecto del tipo de estímulo con sus condiciones y el sexo sobre la memoria a corto plazo. ¿Sí? Este es el ejemplo que vamos a trabajar. Miremos los datos. Hemos simulado unos datos para poder hacer el análisis estadístico. Tenemos la variable tipo de estímulo con sus dos condiciones, visual auditivo y el sexo mujer-varón, y estos valores numéricos que están aquí en las casillitas son el resultado de la medida de la variable dependiente, y en este caso la memoria a corto plazo. Esos numeritos fueron simulados. ¿Cómo construir el archivo en Excel, en el programa Excel? Entonces miremos, tenemos las condiciones, los números de la variable dependiente, entonces tendríamos tres columnas. La primera columna, memoria a corto plazo, sería para la variable dependiente, luego tipo de estímulo, que sería la primera variable independiente, y luego la tercera columna para la variable sexo, que sería la tercera columna. Siempre deben ir así. Si tuviéramos más variables independientes, irían más columnas. Agregamos los datos numéricos, 9, 9, 10, 11, y estos son estímulos visuales. Esta gente recibió estímulo visual y son mujeres. Estímulos visuales y son mujeres. Luego 18, 17, 16, 15, 17, 16, 15. Y estos cuatro que siguen acá, pues son o recibieron el estímulo auditivo y continúan siendo mujeres. ¿Sí? Mujer aquí en la tercera columna. Luego agregamos 30, 28, 27, 30, aquí debajo, 30, 28, 27, 30, y ellos recibieron estímulos visuales y son varones, como se ve aquí en la tabla. Luego debajo, en la variable dependiente, iría 3, 2, 1, 4, ¿sí? Ellos recibieron estímulos auditivos y son varones también. Hay que tener cuidado al ingresar la tabla aquí. Cuando ya tenemos construida esta tabla, entonces lo que hacemos es copiarla. ¿Sí? Se puede construir en Word. Aquí la construí en PowerPoint para efectos del video. O directamente en Excel. Y pegamos esos datos. O si la construí en Excel, se debería ver así. Tres columnas, variable dependiente, independiente y la otra, la segunda independiente. ¿Sí? Vamos a guardar, como hemos visto en anteriores videos, vamos a guardar este archivo en formato CSV. Lo voy a llamar base factorial. Y este archivo tiene que estar guardado como un CSV limitado por comas. Lo guardamos y listo. Ya lo podemos cerrar y vamos a ir al paquete estadístico JASS. En el paquete estadístico vamos a buscar la base de datos. Vamos a buscar la base de datos. Dijimos que se llama base factorial. Base factorial. Abrir. Y aquí ya aparece. Vemos que ahí la memoria a corto plazo está como una variable de escala y tenemos dos variables que son cualitativas. Vamos a ir a ANOVA y vamos a trabajar por el análisis de
varianza, pero en este caso sería con dos variables independientes, sería una ANOVA multifactor. Aquí donde dice variable dependiente, vamos a incluir la memoria a corto plazo, que para nuestro ejemplo es la variable dependiente. Incluimos el factor fijo, que sería el tipo de estímulo, y la variable sexo. Aquí donde dicen factores fijos, siempre en orden, primero la variable independiente A, luego la variable independiente B. Ya aquí empezó a trabajar, a procesar los datos. Vamos a ir aquí a los descriptivos y vamos a chulear los descriptivos, ¿sí? Vamos a hacer las suposiciones o el chequeo de supuestos, que sería el test de homogeneidad. Le damos clic en el test de homogeneidad. En los gráficos disponibles, bajamos un momento y vamos a incluir tipo de estudio en el eje horizontal y el sexo en el eje de líneas separadas, ¿sí? Vamos a pedirle las medidas marginales. Es importante saber las medidas por columna y fila. Entonces vamos a pedirle la medida para tipo de estímulo y la medida para el sexo. Cerramos aquí y esperamos los resultados. Digamos que esto es lo básico y lo principal que se necesita para este análisis de doble vía, ¿no? Donde tenemos dos variables independientes. Esperemos que ya está procesando y ya salió. Entonces, mira, tenemos el análisis de ANOVA, donde tenemos el análisis y el valor P para el tipo de estímulo. Aquí podemos ver que existe una diferencia, o sea que es significativo, fue inferior al alfa. Para el tipo de estímulo también fue significativo para el sexo, ¿sí? Fue inferior al alfa del 0.05. En cuanto al tipo de estímulo y el sexo también fue significativa, ¿sí? Aquí tenemos los estadísticos descriptivos para las condiciones, ¿sí? Auditivo mujer-varón, visual mujer-varón. Tenemos el gráfico y aquí tenemos más información. Tenemos la evidencia de homogeneidad, o sea, el test de Levin para hablar de la homogeneidad de varianzas, y vemos que existe homogeneidad de varianzas. El valor P fue superior al alfa, lo cual quiere decir que sí es adecuado aplicar la prueba ANOVA, multifactor en este caso. Aquí tenemos dos tablas de estadísticos descriptivos. Aquí está comparando las columnas, auditivo-visual, y aquí vemos que la condición visual fue mejor. Y aquí están las filas, mujer-varón, y aquí vemos que los varones tuvieron una mayor efectividad en la memoria a corto plazo, ¿sí? Tenemos la gráfica. En la gráfica podemos ver que existe una fuerte interacción entre las variables porque se están cruzando, ¿sí? ¿Cómo analizar entonces esta información? Voy a volver a mi archivo de PowerPoint. Y tenemos un resumen de conclusiones. Entonces tenemos la tabla ANOVA, que es muy importante. Y sobre esa tabla pues hemos hecho aquí las conclusiones. Para el efecto de A, que es el efecto del tipo de estímulo. La pregunta era ¿qué efecto tiene? El efecto en este tipo de estudios se mira en términos de las diferencias entre las condiciones experimentales. En este caso, se encontró que existe evidencia para rechazar la hipótesis nula porque el valor P .001 fue inferior al alfa del 0.05. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la memoria a corto plazo entre las condiciones experimentales, en este caso visual y auditiva, porque es el efecto de A. Se comprobó el efecto del tipo de estímulo, o sea que sí influye sobre la memoria, y la condición de mayor efectividad fue la visual, con una media de 19,25, y eso lo podemos ver en los estadísticos descriptivos aquí. 19.25 auditivo y visual, por eso esta tabla también es muy importante. Vemos que en lo visual fue más efectivo, hubo mayor recuerdo ahí. En cuanto a la variable sexo, el efecto sexo de la variable B, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula porque el valor P, en este caso .002, que está aquí en la tabla de ANOVA, fue inferior al alfa para un P inferior al 0.05. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la memoria a corto plazo entre las condiciones experimentales mujer-varón, en este caso porque estamos analizando el efecto de B. Se comprobó el efecto de la variable sexo sobre la memoria. El grupo de hombre fue el que presentó los mayores puntajes, con una media de 15.62, que lo podemos ver aquí en esta tabla, donde están las marginales de sexo, 15.62. Fue una diferencia estadísticamente significativa. Para el tercer caso, el efecto de interacción AB, tipo de estímulo con sexo, es decir, estamos mirando dentro de las celdas, ya no por columna en fila, sino cruzado. Se encontró que existe evidencia para rechazar la hipótesis nula porque el valor P.001 fue inferior al alfa para un P inferior al 0.05. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la memoria a corto plazo entre las cuatro condiciones experimentales combinadas. Para este caso, podemos ver aquí en esta tabla final, las mujeres fueron más efectivas con los estímulos auditivos, con una media de 16.5,
y los hombres fueron más efectivos con los estímulos visuales, 28,75. Ese es digamos, el efecto de la interacción. En este tipo de diseños nos permite ver tanto el efecto de A, el efecto de B, y podemos ver la interacción que ningún otro estudio experimental nos muestra, ¿no? Esa es digamos, la ventaja o la gran ventaja que tienen los diseños factoriales sobre otro tipo de diseños. Si no se encontrara significancia, pues simplemente las conclusiones que les ofrezco de ejemplo, pues estarían al contrario. No existe evidencia para rechazar la nula, porque seguramente el valor P fue superior al alfa, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Y en la tercera conclusión que está aquí, diríamos que no se comprobó el efecto del tipo de estímulo, sino diríamos que las medias son similares entre los grupos, ¿sí? Entonces esta guía nos puede servir para generalizar o obtener los datos respecto a el análisis factorial. Voy a volver a Jazz y aquí podemos ver que en la gráfica ratifica lo que encontramos en el efecto de interacción, o sea que cuando estas rayas, se cruzan, están indicando interacciones y en este caso una fuerte interacción entre las variables. Sí, las gráficas no se cruzan, pero pueden tener, digamos, un comportamiento no diferente al paralelo, pues hablaríamos de interacción. Pero digamos que para poder saber, no solo mirando una gráfica, sino mirando el nivel de significación que tenemos aquí, ¿sí? Esta sería la forma de analizar un diseño factorial para este caso. Espero que el video les haya servido. Muchas gracias. Hasta luego.